Este es el versículo del día de hoy. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, a todo el mundo es poder de Dios para salvación. ¿Por qué dice que es poder de Dios para salvación? Este versículo está diciendo qué es el Evangelio, está diciendo la definición del Evangelio. Cuando preguntamos normalmente qué es el Evangelio, las personas nos dan dos cosas. Nos dicen cómo se dice Evangelio en otro idioma o nos dicen la definición del Evangelio, máximo hasta ahí. Entonces, ¿cómo se dice Evangelio en otro idioma? Evangelio es una palabra griega. Diciéndolo en español, Evangelio es buenas nuevas. Entonces, si lo decimos en griego, decimos Evangelio. Si decimos lo mismo en español, decimos buenas nuevas o buena noticia. Eso es Evangelio, significa en otro idioma buenas nuevas, solamente es el significado de la palabra, ¿no? Pero eso no es el Evangelio, eso es el significado de la palabra en un idioma, en otro idioma. A veces preguntamos qué es el Evangelio y nos dicen qué significa en un idioma, qué significa en otro idioma. Pero no, ese no es el Evangelio. Ahora, la definición del Evangelio aparece en el versículo que hemos considerado el día de hoy. Al ver la definición, ¿ese es el Evangelio? No, esa es la definición. Entonces, cuando miramos Romanos capítulo 1, versículo 16, ahí dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Qué significa esto? Para que una persona sea salva, necesita creer el Evangelio, porque lo dice este mismo versículo. Dice que es el poder de Dios que puede salvar a alguien. Pero dice cómo lo puede salvar. Si esa persona logra creer en el Evangelio, esa persona logra recibir la salvación. También cuando le preguntamos a las personas, ¿tú recibiste la salvación? Sí, yo recibí la salvación. ¿De cuándo recibiste la salvación? Ahí empiezan a haber vacíos. Algunos empiezan a decir, bueno, yo empecé a asistir a la iglesia hace 20 años y entonces cuando yo asistí empiezan a contar una historia que después de que terminan de contar su historia le decimos, bueno, pero no me has dicho qué es el Evangelio. Si has creído en el Evangelio. No me has dicho cómo fue que recibiste la salvación bíblicamente. Bíblicamente, ¿cómo se recibe la salvación? Este versículo lo dice. El versículo del día de hoy dice cómo alguien puede recibir la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, sí, yo sí sabía que la salvación es por fe, la salvación es por creer. ¿Pero qué es lo que tenía que creer? Bueno, pues yo no había caído en cuenta. Hay que creer el Evangelio. Bueno, sí. No, en mi iglesia nombran la palabra Evangelio varias veces. Para saber si tú has creído en el Evangelio, dime qué es el Evangelio. Cuando hacemos esta prueba, normalmente las personas se quedan calladas. Y después nos empiezan a decir cualquier cantidad de cosas lindas. Pero el Evangelio no es cualquier cosa linda que una persona diga. No. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ya sabemos, aquí está la definición. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para que una persona sea salva, la persona necesita creer el Evangelio. Si la persona no ha creído el Evangelio, no ha podido ser salvo. Hay algo que es un poder que le da la salvación. ¿Qué cosa es ese poder que le da la salvación? El Evangelio, si lo logra creer. Si logra creer el Evangelio, esa persona recibe la salvación. Yo no sabía, así no me han enseñado en mi iglesia. Esto no lo enseñan. Esto no lo enseñan las que se conocen como iglesias. Las que se conocen como iglesias. Esto no lo enseñan. Las personas que piensan de evangelio. Piensan que evangelio es y empiezan a decir cualquier cosa linda. Pues bueno, el evangelio entonces viene siendo, y empiezan a pensar, el evangelio viene siendo nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio viene siendo, otras personas nos dicen así, el Evangelio es amor. Toda la Biblia se resume en una palabra, amor, y empiezan a hablar cosas. Unos dicen que Jesús, otros dicen que amor, otros dicen, el Evangelio es Dios, porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Empiezan a hablar cosas lindas, pero no nos dicen qué es el Evangelio. Casi nadie en las que se conocen iglesias, casi nadie sabe qué es el Evangelio. Entonces son salvos, por consiguiente sabemos, no han recibido la salvación. Empiezan a hablar después de sus experiencias. Bueno, sí, yo una vez sentí la presencia de Dios. Fue tan real. Eso no es la salvación. La persona no ha sido salva. Ha experimentado cosas lindas, hermosas, ha sentido,
Pero bíblicamente, si una persona no ha creído el Evangelio, esa persona no es salva. Ahora, vamos a resumir qué es el Evangelio. Porque antes de terminar, no solamente aclarando qué es definición y cómo se dice Evangelio en un idioma y en otro, ahora vamos a aclarar qué es el Evangelio. El Evangelio, el apóstol Pablo lo resume en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. El resumen más resumido del Evangelio se encuentra en ese versículo. Vamos a mirarlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3. 1 Corintios tiene 16 capítulos. Si van hasta el final de 1 Corintios, entonces se devuelven una página y ya ahí está. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice ¿qué es el Evangelio? Ahí dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Prestaron atención? ¿Sí escucharon qué es el Evangelio? Ahí el apóstol Pablo lo dice. Él empieza a decir que les voy a declarar cuál es el Evangelio. En el versículo 1, les voy a decir cuál es el Evangelio. Lo primero que yo recibí fue el Evangelio. Es lo primero que una persona tiene que recibir para hacerse llamar cristiana. Si una persona no ha creído en el Evangelio, que lleva 20 años asistiendo a una iglesia, pero no sabe qué es el Evangelio, esa persona no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con Dios. Ay, pero yo sentí una vez mientras la música sonaba y todo el ambiente era hermoso y todo era lindo y yo me sané de tal enfermedad. En la Biblia dice, milagros, señales y prodigios para los que se pierden. Sé que esto tampoco lo enseñan en las iglesias. En la Biblia dice, en el Nuevo Testamento dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Sé que esto más de uno lo estará asustando. ¿Eso dice la Biblia? Sí, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. El ser humano cree en lo que siente, por consiguiente no necesita la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, aquí vemos cómo solo hay una forma de ser salvo, por creer el Evangelio. Solo hay una forma, no hay más. Solo hay una forma. Si tú logras creer el Evangelio, eres salvo. Ese es el poder de Dios para salvación. El versículo que consideramos el día de hoy. ¿Cuál es el poder de Dios que puede hacer que una persona sea salva? Si la persona logra creer el Evangelio. Dios nos dejó el Evangelio, pero el que lo logra creer, esa persona es salva. ¿Y cómo se resume el Evangelio? Vamos a resumirlo de la manera más resumida. Aquí lo dice. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, Cristo murió por nuestros pecados. No hay otra forma de resumir más resumido el Evangelio. No hay otra forma. Cristo murió por nuestros pecados. Lo debes ver aquí escrito. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Repítelo. Esto no te lo van a enseñar en ningún lado. Repítelo. El Evangelio escrito en la Biblia, ¿cómo está escrito? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Cuando una persona aprende a decir mamá, ¿sabe cuántas veces tuvo que decir mamá? 3000 veces tuvo que escuchar cómo las personas decían mamá, mamá, mamá. Después de que un bebé ha escuchado más de 3000 veces la palabra mamá, el bebé dice mamá. Y los papás se alegran cuando dijo mamá, pero ese bebé escuchó más de 3000 veces la palabra mamá. Entonces hay algo que no ha formado parte de tu vocabulario. ¿Qué cosa no ha formado parte de tu vocabulario? Cristo murió por nuestros pecados. Eso no ha formado parte de tu vocabulario porque esto no lo enseñan en las iglesias. Entonces, haz la tarea, repítelo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cristo murió por nuestros pecados? Sí. Ese es el Evangelio. O sea que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y por qué yo digo que soy pecador? ¿Y por qué todo el tiempo yo he pensado que soy pecador? Por eso dice la Biblia, deja tu pensamiento, vuélvete a mí, que yo te redimí. Así dice la palabra. Para que tú recibas la salvación que tienes que dejar, deja tu pensamiento, bota tu pensamiento y quédate con esta frase. Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Estos 10 minutos en los cuales hablamos sobre un versículo, permite, Padre, que tu palabra se quede en el corazón de nosotros. Nosotros no podemos ser salvos por nada que hagamos. La Biblia nos lo aclara. No hay nada que nosotros hagamos que nos pueda hacer salvos. Solo hay una cosa. Creer en el Evangelio. Lo dice la Biblia.
Para que una persona pueda recibir la salvación, el poder de Dios que le puede dar la salvación es creer en el Evangelio. Permite, Padre, que las personas que se conectaron el día de hoy puedan creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Puedan creer que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién lo puede creer si esto no se enseña? ¿Y cómo va a ser enseñado si las personas que están predicando no han sido enviadas? Las personas que hablan la palabra evangelio sin haber recibido la salvación, esas personas no fueron enviadas a anunciar tu palabra. Esas personas nombradas por hombres, recibiendo nombramientos de hombres, esas personas dicen cosas lindas, hermosas, pero no pueden decir que Cristo murió por nuestros pecados. No lo pueden decir. La palabra que más ocultan es la palabra pecado. Se consideran pecadores porque se miran a sí mismos, miran con su lógica, con su punto de vista, con lo que les parece, con su experimentación, y eso hace que no puedan recibir la palabra, niegan la palabra creyendo en ellos mismos. Tú pusiste un requisito: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Gracias, Padre, por tu sabiduría, por tu palabra y por habernos dado la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios escuchamos la palabra del día de hoy. Espero que no se les olvide. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Si alguien te pregunta qué es el Evangelio, ¿quieres hablarla de la manera más resumida? Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos videos donde lo hemos explicado extensamente cómo fue que Él murió y por qué la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Él murió por nuestros pecados. ¿Dónde es que está escrito en el Antiguo Testamento que Él murió por nuestros pecados? Si quieres ver exactamente qué es el Evangelio, no tan comprimido, sino más extenso, aquí tenemos videos donde lo explicamos. Nos vemos mañana, nuestra cita mañana con el versículo del día de mañana. Chao.